Vos podés salir, Janine, cuando quieras. ¿Está grabando? Sí, ahí ya está grabando. Perfecto. Bueno, entonces justamente acá en la medición de pasos habíamos quedado en discriminar justamente qué es lo que nosotros tomamos del práctico anterior, lo que son las mediciones con cinta, y cómo es lo que tenemos que tomar, o los datos que vamos a tomar en la campaña, y finalmente ahora vamos a ver la parte del procesamiento de datos, que esto es lo que les estoy sombreando, ¿sí? Básicamente acá, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a tener una medida, un valor verdadero, y vamos a tener un número de pasos. Simplemente lo que se hace es dividir la longitud en la cantidad de pasos. Después, ¿qué tenemos? La medición con pasos. Entonces, si justamente hacemos el producto entre esta longitud de cada paso que yo tomé en función de esta primera línea, que era el lado AB, multiplicado por la cantidad de pasos, yo voy a obtener esa magnitud. Esa magnitud es la que está como medida a partir de los pasos. Que si nosotros la comparamos con la medición en cinta, ¿sí? Tenemos 97,33 y 97,32 más menos 1,7 y estaríamos en un valor aceptable, ¿sí? Después acá, esta diferencia de E es justamente lo mismo que veíamos en el paso anterior, es simplemente calcular la diferencia, ¿sí?, entre la medición con pasos y la medición del valor verdadero que yo traía del relevamiento con cinta. Acá se hace igual que antes, la potencia, ¿sí?, el producto dos veces esto, después al final tenemos la sumatoria para poder determinar esa diferencia acumulada a lo largo de las 5 lecturas. Si ustedes tienen 2 serán 2, si tienen 10 serán 10. Y bueno, esto igual que antes, determinar la diferencia positiva y negativa acumulada. Y acá finalmente vamos a poder determinar la longitud del paso más probable, que cómo se hace. Con esta sumatoria que determinamos acá, con esta sumatoria, con esa sumatoria dividida en, es decir, la cantidad de mediciones. Para poder meterlo y determinar directamente lo que es un error medio cuadrático, que en este caso es aplicable, ¿sí?, que lo vamos a determinar tal cual como dice la fórmula, solamente tiene la particularidad que en vez de utilizar el número total de mediciones, utiliza una lectura anterior. En este caso va a ser 4. Después, el error medio cuadrático, igual, tal cual como dice que es el error medio cuadrático dividido la raíz, ahora sí, de la cantidad total de mediciones que tomamos. Y finalmente lo que a nosotros nos interesa es el error relativo al resultado. Es decir, que nuestro error relativo tiene más o menos 0,01, ¿sí? Entonces, finalmente, cuando nosotros quisiéramos determinar la longitud del paso, se va a componer ¿de qué? De esta primera parte, que no es más que la longitud del paso más probable que determinamos, que es simplemente un promedio, es similar a lo que hacíamos en ida y en vuelta, nada más que teníamos 2 medidas dividido 2, y acá hacemos un promedio entre, no me lo señalo, bueno, sería todas las longitudes de paso que determinamos, ¿bien? Entonces sería, mi paso mide 90 centímetros. 90 centímetros más o menos el error relativo. Esta es la forma de componer el resultado de la longitud de un paso. El valor verdadero más o menos el error relativo del resultado, ¿sí? Entonces, el día que yo vaya a hacer un relevamiento, y bueno, mi paso está entre 88,9 centímetros y 91,1 centímetros, ¿sí? Y finalmente, si nosotros... Alan, tenés la cámara acostada, me hace reír que estés acostado. Eh, ahí está. Si nosotros comparamos el tema de los pasos y las cintas, ¿qué vamos a hacer? Podemos constituir una tablita como esta,
en donde, a modo de poder tirar algunas conclusiones de estos levantamientos, ¿qué decimos? Acá a la izquierda van a ver los valores verdaderos obtenidos a partir del levantamiento con cinta, ¿sí? De cada uno de los lados y de la diagonal de mi poligonal. Y este lado lo podemos rápidamente comparar con lo que fueron las mediciones con pasos. Entonces, a simple vista, acá ¿qué podemos ver? Que por más que la medición a pasos no sea un método exacto, ¿sí? Y que obviamente dependa de muchas condiciones, de muchos factores, sobre todo de ondulaciones del terreno, etcétera, si nosotros rápidamente comparamos acá, que es un práctico real, vemos que la diferencia es aproximada, ¿sí? Es decir, que es un método comparado para el fin o lo que sea que yo vaya a utilizar, que estaría aceptable y se podría considerar en la práctica topográfica, ¿sí? Quiero volver acá. Ahora tendrían que estar viendo el PDF. Confírmeme por favor que estén viendo el PDF. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces acá en esta filmina justamente tienen resumido y condensado todo eso, ¿sí? La parte de lo que son las planillas, la parte de poder determinar un poquito los errores y cómo determinar ese valor verdadero más menos el error relativo. Y como para cerrar, me gustaría mostrarles uno de los trabajos que tengo de compañeros de ustedes. A ver. ¿Cómo hago para cambiar acá? Acá. Acá está. Bueno. Acá van a ver el trabajo de un grupo, ¿sí? Compañeros de ustedes que seguramente los conocen, en donde ellos en esta primera parte, justamente, bueno, esto lo voy a pasar, es todo texto, les tocó el desafío, el balizamiento que les contaba antes, ¿sí? A partir de poder determinar y balizar los vértices de esta poligonal cerrada que tomaron bajo estudio. Después, en esta segunda práctica, para poder determinar el levantamiento de las líneas de los lados del polígono con cinta, en este caso, bueno, acá están bien demarcados. En este caso sus compañeros tomaron, además de tomar los lados AB, BC, CD y DA, ¿sí? Que son los lados de esta poligonal, también determinaron las diagonales, ¿sí? Y bueno, acá pueden ver algunos otros valores en donde tomaron exactamente lo mismo que les mostré yo recién, los valores en ida y en vuelta, determinaron el promedio, ¿sí? Hicieron todos los cálculos. Acá está lo que es el procesamiento de errores. Bueno, en este caso, esta campaña, las distancias, al ser por ahí un poquito largas, se puede utilizar el tema de intercalar elementos, ya sean jalones, fichas, para poder tomar segmentos más chicos. Y después en el último trabajo también determinaron misma planilla de medición y cálculos a pasos, en donde, por ejemplo, acá cuánto les dio, 91 centímetros el paso, la longitud del paso 91, y vean la comparación, 7 centímetros, les dio muchísimo, ¿sí? Entonces eso es lo que quería recalcar, indudablemente acá hubo algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, acá hicieron la comparativa, igual que antes, entonces eso les quería compartir. Bueno, ahí estaríamos entonces cerrando con lo que fue esta primera parte de prácticas topográficas, que incluyó balizamiento, mediciones con cinta y la determinación de la longitud del paso. ¿Sí? No sé si hay alguna duda que quedó que quieran que la veamos, y si no, quedaría cerrada
esta primera parte. Bueno, si no hay más dudas, recuerden que estas actividades ustedes las tienen que hacer tal como están planteadas, digamos, y encarpetar y tener presente cómo se hacen todas las actividades, cuáles son los resultados, debido a que el cuestionario va a tener, digamos, va a indagar sobre todo lo que se ha expuesto. Si no hay ninguna otra pregunta u otra consulta, ya damos por finalizado y calculo que a la tarde puede estar en la clase subida. Profe, ¿puedo Sí, preguntar algo? sí, por ¿Sí? favor. Cuando sumaba el error de medición de paso, ¿el error que se sumaba cuál era? O no me quedó claro esa parte. A ver. El último error. Sí, el último error cuando teníamos que sumar en la medición de paso teníamos un error de más menos. ¿Ese error de dónde? ¿Cuál era el error? A ver, te voy a compartir, así me indicas cuál es la duda, más fácil. Acá estamos en pasos. Ese, ahí abajo. Ese más menos uno sería el error cuadrático o el relativo. O la No, suma. el R es el error relativo, es el que yo voy a Sí, meter en la expresión de mi resultado final, porque el resultado final se compone de dos elementos, el sí. valor verdadero que le podemos llamar, o el valor promedio, más menos un error relativo. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Con esta ecuación que vos tenés acá a la izquierda, que es 1 sobre P sub 0 sobre E, que en realidad, ¿qué está haciendo? La longitud del paso dividido el error medio cuadrático. ¿Eso era? Ahí está. Sí, eso mismo. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Gracias. Ustedes van a tener esto, yo ahora ya en breve se los voy a subir, van a poder consultar lo demás y si tienen alguna duda de algún cálculo, lo que sea, escriban, voy a abrir un foro en la UB y a partir de ese foro vamos a canalizar las consultas de esta clase por ahí, entonces por ahí las consultas de uno, otro entra, las ve y no respondo 20 veces la misma pregunta, entonces por ahí es un poco, me parece, más efectiva las saldar dudas por el foro, ¿sí? Bueno, pónganse a practicar, háganlo, van a tener todos los números, van a tener esa ventaja comparada con estudiantes de años anteriores, así que aprovechenla, ¿sí? Y ténganme paciencia con el tema de los prácticos, ya se los voy a subir, y nada más por hoy. Bueno, entonces enfatizar que a todos estos detalles los tienen que volver a revisar, a ver y sobre todo en el foro, revisar, leer, comprender las preguntas que se han hecho antes justamente para poder aprender sobre las dudas de algún compañero previo, digamos. Si no hay más consultas, entonces damos por finalizado. Ingeniero, ingeniero Eberhard, Sí, quería hacerle una consulta sobre la clase teórica que subió la última, sí, sobre lo que es procesamiento de datos en el software Topocal. sí. Tuve un inconveniente para poder usarlo al programa. ¿Existe alguna alternativa que yo pueda usar? Como alternativa existen muchas. Podés usar el MDT, por ejemplo, que es un agregado al AutoCAD. Podés usar el Civil 3D y cualquier otro programa, el Survey. Podés usar cualquier programa. Eso es solamente un planteo mío debido a a la potencia y a las prestaciones que tiene, sobre todo porque es gratuito, entonces podemos hacer cualquier trabajo y no tenemos ningún problema ni conflicto legal para poder usar el programa. La verdad que es bastante noble, con lo cual no sé por qué estás teniendo problema, porque normalmente se adapta a cualquier tipo de sistema y de computadora. Claro, lo que tuve problema fue cuando lo instalaba, lo podía usar una sola vez, descargué la versión 2020 que permite usar hasta 300 puntos, dice, y cuando lo volví a abrir, entraba en conflicto el Windows. Entonces no sé por qué, y lo desinstalé y lo volví a instalar. Voy a intentar de nuevo,
a ver si Fíjate, puedo. cuando Por lo- instales de nuevo, fíjate a lo mejor con una versión un poquito más vieja, porque por ahí las versiones nuevas, por ahí están en prueba, y si tu sistema operativo a lo mejor es muy nuevo o muy viejo, digamos, ese tipo de conflictos, normalmente yo los he solucionado poniendo una versión más antigua, porque tienen básicamente las mismas prestaciones. Puede ser un poquito más amigable, pueden tener algunos detalles de diferencia, pero en sí la idea del planteo es que lo comiencen a usar y después ustedes solos se van a ir dando cuenta, indagando, investigando cuál es el que más se acomode a su trabajo, digamos. Genial, Pero en genial, muchas principio gracias. pueden usar cualquiera, digamos, ese es solo un planteo, una propuesta, y casi todos funcionan bajo el mismo concepto, digamos, bajo el mismo principio. Con lo cual usen cual usen, es importar puntos, digamos, tener cuidado cómo lo guardan en el Excel para poder importarlo de esa forma. La metodología en sí es todo bastante similar. Genial, Bueno, genial, muchas ¿alguna otra gracias. pregunta? Bueno, entonces si no hay otra pregunta, damos por finalizada la clase y nos estamos viendo a la brevedad. Bueno, adiós, buen fin de semana. Hasta luego, profe, Perfecto, igualmente. profe, gracias. Gracias, Nos Hasta vemos. buen fin de luego. semana. Chao, hasta luego.